Hey yo, bienvenidos a mi casa, pasad, poneos cómodos como siempre. Vaya evento que hemos tenido este fin de semana con la UFC. Tremendísimo. Ahora mismo lo vamos a repasar entero porque madre mía, qué evento, qué de cosas han pasado. Tremendísimo, pero no sin antes nos vamos a ir al de sustanciado de esta semana. De sustanciado de esta semana. ¿A quién se lo damos? Pues se lo voy a dar al evento entero de UFC porque la verdad es que ha sido por fin un evento en condiciones en el que hemos tenido un montón de cosas que han pasado, cosas que no esperábamos en ningún momento y ha sido tremendo. Voy a hacer una pequeña mención especial a Daniil Pricaza en WoW, que también ganó su pelea por KO en menos de 30 segundos. Tremendísimo cómo llegó este peleador aquí a WoW y cómo pide más, también con esos intentos hablando en español que la verdad es que se agradecen. Así que nada, con esto ya nos vamos a ir directos a por el evento. Preliminares. Las primeras peleas, como sabéis, pues no las pude ver bien del todo. Tampoco estaba pendiente de WoW también. Entonces no se pudo estar a todo a la vez. Pero bueno, en la primera pelea teníamos a Alexia Tainara, rankeada número 13 contra Bruna Brasil. Una superioridad de Tainara increíble. Pasó por encima. Aquí vimos que hay niveles. Y desde luego esta Bruna Brasil, que nos pintaba muy bien cuando llegó a la UFC, a día de hoy parece que se nos ha quedado un poquito corta. Pero bueno, Ricky Simón contra Adrián Yáñez en el peso gallo, una absoluta guerra de combate, un empate mayoritario. Hubo una polémica ahí al final porque parece que le podían haber parado la pelea por KO ganada para Yáñez, pero no, era el final del asalto. Entonces se fue a la decisión en la que dos jueces vieron empate y un juez más vio, creo que era 29-28 para Yáñez. Sí que es cierto que el final ese se nos queda un poco raro, pero la verdad es que fue un combatazo espléndido. O sea, es que fue genial. Yo lo poco que pude ver entre una cosa y otra, espectacular. Nos vamos con Navajo Stirling contra Bruno López en el peso semipesado, un primer asalto muy cerrado en el que los dos tuvieron sus intercambios y sus cosas, pero llegó al segundo Stirling, metió una marcha más y propinó una tremenda paliza a Bruno López bueno, el árbitro tardó en pararlo y si lo hubiese parado antes no hubiese pasado absolutamente nada, pero yo creo que tampoco está mal parada porque Bruno López estaba activo, estaba moviéndose, estaba intentando defenderse, pero sí que es cierto que al final, pues oye, se terminó llevando esa tremenda paliza. Casey O'Neill contra Gabriela Fernández, ranqueadas 12 y 14 en el peso mosca femenino. Qué combate, madre mía. O'Neill muy seria desde el principio, fue la que puso la presión y en cuanto que tocó a Tainara con una mano derecha, si no recuerdo mal, hace una combinación larguísima, preciosa. Aquí tuve la primera candidata a de sustancia de la noche porque es que esa combinación, por favor, si no la habéis visto, id a buscarla ya. Qué preciosura, madre mía. Pasamos Marcin Tibura, rankeado 8 contra Tyrrell Fortune en el peso pesado. Un combate que fue un poco raro. Se le dieron primero a Tibura. Resulta que se habían equivocado al dar el nombre del ganador y hacen volver a Tyrrell Fortune, que ya estaba a camino de los vestuarios, le hacen volver al octógono para rectificar esa decisión que vieron 30-27, 29-28 y 29-28. La verdad es que yo también la vi 29-28. Este Tyrrell Fortune con bombazos. No fue un combate de peso pesado especialmente aburrido para los que nos tienen acostumbrados. Sí que es cierto que el primer asalto estuvo muy bien y ya después fue decayendo poco a poco según iban perdiendo cardio, pero la verdad es que no está mal que haya entrado en este top 8, si no recuerdo mal, top 8. Un nuevo peleador, pues que a lo mejor pueda entrar contra los Kuniev, contra los que Steven Asplund, contra esta gente, a pesar de que Asplund no esté en el top, pero bueno, yo le considero con ese nivel para poder estar ahí. Espero que poco a poco vayamos renovando este peso pesado y nos dé algo más de diversión, porque madre mía de lo que venimos. Chase Hooper contra Lance Gibson Jr. en el peso ligero, un combate muy tenso hasta que llegó la finalización de Gibson tras un codazo terrorífico que le da y que deja a Hooper tambaleando, donde ya le coge, le conecta varios golpes y lo termina parando el árbitro, porque la verdad es que podía haberse llevado una tremenda paliza a este Chase Hooper, que siendo tan joven todavía tiene mucho que mejorar, todavía tiene mucha proyección y quizás no sería malo verle salir de la compañía, hacer un poquito de bagaje en otras promotoras para seguir mejorando, para renovar ese nivel que tiene, que sabemos que tiene mucho potencial
y volver ya siendo un hombre de los pies a la cabeza para poder entrar en este peso ligero en el top y demostrarlo el potencial que vemos a día de hoy en él. No sabemos lo que depara el futuro, pero bueno, lo veremos. Y para terminar las preliminares tenemos a Ignacio Bahamondes contra Tofik Musayev en el peso ligero, un primer asalto de la jaula muy igualado, parece que sacó algo más de rédito, como digo, la jaula, que poco a poco fue como encontrando su nivel, y en el segundo consigue un knockdown Bahamondes del que se repone Musayev de una manera espectacular, porque nadie se explica cómo se repuso tan rápido, y donde castigó muchísimo al chileno consiguiendo un feo golpe. Aquí hay un punto que yo creo que cambia mucho la pelea, bueno, dos. Uno, que tuvo un agarrón a la reja muy claro Tofik Musayev, no es como me intentan derribar y me agarro un poquito y hago un poco de fuerza, no. Aquí cuando ya le tenían en alto, como notó el tirón de la reja, que ese, yo creo que el árbitro estaba en un ángulo que puede que no lo viera, pero vamos, este sí que era un agarrón de los de quitar un punto. No es el agarroncillo chiquitín que, ay, me agarro un poquito y tal. No. Aquí fue de no conseguir el derribo muy claro. Y después hubo un cabezazo también, que ese, bueno, no sé hasta qué punto es un lance propio de la pelea o fue intencionado. Pero bueno, el caso es que lo hubo y tampoco hubo nada por parte del referee. Musayev castigó muchísimo, como he dicho, a la jaula, le dejó una tremenda brecha que sangraba como un marrano de la matanza, y bueno, al final terminó llevándose la pelea, una trabajada pelea de Musayev, pero bueno, la verdad es que yo creo que Bahamondes tenía el nivel para haber llevado esta pelea, y si no ser esos 2 puntos, pues quizás podríamos haber visto una cosa diferente, pero bueno, no lo podemos saber. Vámonos con las estelares. Para empezar la estelar tenemos a Terence McKinney contra Kyle Nelson en el peso ligero. Lo que todos esperábamos, ¿no? Una pelea muy corta, muy rápida, de irse al intercambio y a ver qué pasaba. En 24 segundos finaliza McKinney, que salió con todo y llegó condenado, conectando con una hondanada de golpes en Ground and Pound, donde el referee pues lo paró porque Kyle Nelson estaba hecho un ovillo y tampoco se defendía más allá de eso. Lo que todos esperábamos, aquí teníamos otro candidato de sustanciado, porque madre mía, este Terence McKinney es divertidísimo, como nos encanta. Mansur Abdulmalik contra Yusri Belgarawi en el peso medio, una pelea muy táctica de Belgarawi, que empezó con los low kicks haciendo mucho daño. En el segundo siguió, o sea, el ataque a las piernas fue constante, y en el que poco a poco con el jab fue encontrando su sitio, fue castigando despacito a Abdul Malik, que la verdad es que se vio sobrepasado, no encontraba su lugar en la pelea. Pero bueno, un Belgarawi que la verdad es que siendo tan alto, con esa envergadura, en el peso medio puede hacer mucho daño y puede llegar muy alto, la verdad, porque este Mansur Abdul Malik, que venía invicto, la verdad es que daba mucho miedo, pero bueno, Belgarawi se lo ha pasado por la piedra tranquilamente, así que bueno, veremos qué les depara el futuro a ambos. Pasamos. Julian Erosa contra Lerrian Douglas en el peso pluma, un debutante sólido que poco a poco va metiendo golpes que van dañando, golpes cada vez mejores que cada vez dañan más, hasta que llegó la finalización. Este hombre tiene, le llaman el pistolero, y tiene unas pistolas en las manos tremendas, sacaba el jab de una manera rapidísima, y aquí no tuvo nada que hacer Julian Erosa, la verdad. Y este Douglas, ojito, cuidado, que puede dar un golpe sobre la mesa en el peso pluma y le podemos ver crecer muy rápido. Michael Chiesa contra Nico Price en el peso welter, 2 despedidas, una que ya esperábamos y que ha tenido un homenaje, y otra que, bueno, que sí que se había oído algo durante la semana, pero que tampoco tuvo su lugar, y que sí que es cierto que aunque dejó los guantes Nico Price al final de la pelea en el octógono, tampoco era el momento, creo yo, porque estaba todo hecho para dar el homenaje a Michael Chiesa. En la pelea salió Nico a por Chiesa en primer lugar, pero enseguida es Chiesa el que le da la vuelta al asalto, acabando por encima, cogiendo la espalda y consiguiendo un mataleón, una transición muy bonita, y finalizando yo creo que a un Nico Price que, como decían en la retransmisión, ha venido a cobrar el cheque y se larga. La verdad es que, bueno,
Es una larga racha de derrotas lo que tenía ya Nico Price, y yo lo dije en la previa, ojalá se retire, porque un peleador que nos ha dado muy buenas guerras y muy buenos combates, verle así pues no gusta. Pero bueno. Pasamos a Alexa Grasso contra Maycee Barber, ranqueadas 3 y 5 en el peso mosca. La imagen de la velada, yo aquí me sentí muy triste, soy muy de Maycee Barber, me gusta mucho como peleadora, pero de hecho salió Maycee a por Alexa, salió al intercambio, ambas conseguían conectar, y llegó un momento en el que Alexa Grasso cruzó una mano en una esquiva, una mano que dio directa en la mandíbula de Maycee, que cae KO. Y según está cayendo KO, antes de que pudiera llegar su espalda al suelo, Alexa Grasso hace una transición para coger la espalda y encajar un mataleón a una persona que estaba ya casi inerte, que el árbitro estuvo de 10, la verdad, porque fue lo más rápido que pudo y enseguida lo paró. Pero sí que es cierto que la imagen de Maycee Barber en el suelo con la mirada perdida, durísimo, durísimo aquello, porque la verdad es que fue duro ver esa imagen, sobre todo durante tanto tiempo. Hay algo en la UFC que se ve muy pocas veces, que es entrar a asistencias médicas en el octógono para llevarse rápido a algún peleador o peleadora en camilla. De hecho, yo solo recuerdo aquella pelea en el Road to UFC, en la final de China, en el que tuvo una peleadora china, no me acuerdo del nombre ahora, el KO que le dio directamente en el cuello y parecía que podía tener alguna lesión en las vértebras, y ahí sí. Pero yo creo que aquí a lo mejor un punto a mejorar es en el momento de que vemos algo, que hay una persona que tarda tantísimo tiempo en levantarse, rápido, dentro, camilla, collarín y para afuera corriendo. O sea, creo que eso es un puntito a mejorar. Es cierto que al final se terminó reponiendo y parece que salió por su propio pie, mareada, pero cuidado. Y esta Alexa Grasso, que seguramente tenga que hacer por lo menos otra pelea más igual de convincente para poder tener otra posibilidad por el título, y Maycee Barber un tiempo de descanso, entrenar duro, una pelea con un nivel un poquito más bajo y a volver a ser la peleadora divertida que teníamos. Pero bueno, no sabemos cómo quedará esa mandíbula después de esto, porque uff, muy duro. Y si venimos de algo duro, nos vamos a algo también igual de duro, entre Israel Adesanya contra Joe Pyfer. Ranqueados 4 y 14 en el peso medio, un primer asalto muy igualado, tiraba las bombas Pyfer, contraatacaba y metía la presión Easy. Ajustado el segundo Easy, parece que salió con una marcha más. Ambos tienen oportunidades, intercambios, pero yo creo que hay un momento en el que Adesanya daña un poquito a Pyfer y no lo termina de aprovechar, no termina de ir a por él, y en uno de esos golpes Pyfer daña un poquito a Adesanya, que termina derribándolo, cogiéndole la espalda, y con una cara de dolor que tenía Adesanya al final termina con Gran and Pound, creo, desde la montada con la espalda. Ahora ya no me acuerdo, porque me fui a dormir directo. Pero bueno, sí que es cierto que Adesanya tuvo en algún momento como que tenía una cara con mucho dolor, quizás una costilla rota, quizás la nariz rota, porque sí que se veía como que tenía sangre en esa zona. No sé, el caso es que Easy dijo en las declaraciones que él iba a seguir. Yo creo que debería retirarse, buscar una pelea para retirarse de una manera bonita, y no seguir cosechando victorias, porque todos vimos lo que le pasó a Tony Ferguson y desde luego no queremos que Adesanya termine igual. Todo el respeto para Joe Pyfer y todo el mérito que tiene ganar a una Adesanya, aunque ya esté de salida y de bajada, pero ya está ahí, se mete en el top 4, y pues vamos a darle una vueltita también al peso medio, que eso siempre viene bien, el que haya cambios en los rankings. Así que bueno, hasta aquí llegó este resumen de este UFC, que es tremendísimo evento. Por favor, si no lo habéis visto, tenéis que verlo de pies a la cabeza, porque madre Dios, qué eventazo, por Dios. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Tatalue.